Hola, soy Melina Toribio. En esta oportunidad vengo a hablarles de 3 patologías frecuentes en el embarazo y que es muy importante que aprendamos a manejarlas. Una es la diabetes, otra es la infección urinaria y por último, dentro de las trombofilias vamos a hablar de una de las más frecuentes, que es el síndrome antifosfolipídico. Entonces, la diabetes gestacional es una alteración de la tolerancia a la glucosa de severidad variable, que comienza o es reconocida por primera vez durante el embarazo en curso. Esta definición es válida independientemente del tratamiento que requiera. Pero, ¿cómo es la patogenia? Bueno, en la embarazada normal se va desarrollando en el segundo trimestre un aumento de la resistencia periférica a la insulina a nivel del postreceptor, mediada por los altos niveles plasmáticos de hormonas diabetógenas, que son la prolactina, el lactógeno placentario, la progesterola y el cortisol. Esto se da en la segunda mitad del embarazo y alcanza su máximo en la semana 32. Aumentan las demandas energéticas y de insulina necesarias para producir el aumento corporal. Secundariamente a la insulinoresistencia aparece una disminución de la tolerancia a la glucosa. Como respuesta a la insulinoresistencia hay un aumento en la secreción de insulina, pero hay gestantes que no consiguen una respuesta compensatoria adecuada y por tanto desarrollan una diabetes gestacional. Según las últimas guías de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, los factores de riesgo son edad mayor de 30 años, a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de diabetes gestacional, obesidad, un índice de masa corporal mayor o igual a 30, origen étnico con alta prevalencia de diabetes, familiar de primer grado con diabetes tipo 2, antecedentes personales de diabetes gestacional, de 1 o más hijos con macrosomía, o sea mayor a 4 kilos, de insulinoresistencia o de clínica de insulinoresistencia, y una glucemia en ayunas mayor a 85. Toda mujer embarazada, obesa o con antecedentes de diabetes gestacional, en especial si presenta glucemia en ayunas de 85 a 99 miligramos decilitros en el primer control, debe tener un estricto seguimiento con plan de alimentación y actividad física y sin intervención farmacológica, con el fin de prevenir el desarrollo de diabetes gestacional. Además, hay algunas asociaciones que debemos tener en cuenta. Por eso es importante interrogar el peso de la madre al nacer, ya que un bajo peso o por el contrario un alto peso de la madre podría haber interferido para que a futuro desarrolle diabetes o alteraciones metabólicas. Entonces, ¿cómo realizamos el diagnóstico de diabetes en el embarazo? Según la Sociedad Argentina de Diabetes, lo vamos a hacer con 2 valores de glucemia plasmáticas mayores o iguales a 100 miligramos decilitro, separados por 7 días, con 8 horas de ayuno, o bien una glucemia post sobrecarga de 75 gramos de glucosa a las 2 horas, mayor o igual a 140 miligramos decilitro. Y entonces, ¿a quién voy a solicitar la P75? Bueno, por un lado, a todas las embarazadas como screening para diabetes gestacional entre las 24 y 28 semanas. Pero además, en casos particulares de pacientes con varios factores de riesgo de alto impacto, que son los que nombramos anteriormente, se realiza la primera consulta en la semana 24-28 y se repite, si salió negativo previamente, en la semana 31-33. Entonces, ¿cómo se realiza una P75?
Es el test de screening o test de O'Sullivan. Se realiza a todas las embarazadas entre las 24 y 28 semanas, por la mañana, con 8 a 12 horas de ayuno. Durante la prueba no se puede fumar ni tampoco ingerir alimentos y la paciente deberá permanecer en reposo. No debe estar recibiendo fármacos que modifiquen la prueba ni cursando ningún proceso infeccioso, porque eso también podría modificarlo. Entonces, el procedimiento consiste en la extracción de sangre en ayunas, luego se le da a la paciente 75 gramos de glucosa anhidra disueltos en 375 centímetros cúbicos de agua. Esto lo tiene que tomar en 5 a 10 minutos y se le hace una nueva extracción de sangre a los 120 minutos de haber comenzado a tomar la glucosa. Entonces, el algoritmo para diagnóstico durante el embarazo sería: le vamos a pedir una glucemia en ayunas. Si es mayor o igual a 100, lo tengo que repetir en una semana. Si da de nuevo mayor o igual a 100, hago diagnóstico de diabetes gestacional. Por otro lado, si la glucemia en ayunas me da menor a 100, voy a pedir la P75 entre las 24 y 28 semanas. Si ahí la P75 da alterada, hago diagnóstico de diabetes gestacional. En el caso de que la P75 estuviera normal entre las 24 y 28 semanas, pero la paciente tiene fuertes factores de riesgo, entonces lo vamos a repetir entre las 31 y 33 semanas, y si da alterada, entonces también vamos a hacer diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, la determinación de la glucemia en ayunas se debe realizar a toda mujer embarazada en la primera consulta prenatal. ¿Qué complicaciones se pueden ver en mujeres embarazadas con mal control metabólico? Bien, la diabetes gestacional presenta riesgos incrementados en relación con el trastorno metabólico. En general, no ocurren complicaciones maternas agudas, ya que estas pacientes tienen una buena reserva insular pancreática. Tampoco existiría embriopatía diabética, porque la hiperglucemia se da posterior al periodo de la organogénesis. Esta situación sería diferente si la diabetes fuera pregestacional y no haya sido diagnosticada previamente. Para que el feto se desarrolle normalmente intraútero, es preciso que la madre le proporcione a lo largo de toda la gestación sustancias nutrientes en cantidades adecuadas y de manera continuada. El hijo de madre diabética crece en un ambiente metabólico alterado. La madre le transfiere a través de la placenta grandes cantidades de glucosa, lípidos y aminoácidos que estimulan al páncreas fetal, ocasionando una hiperplasia de células beta y un consiguiente incremento en la producción de insulina. Este hiperinsulinismo es responsable de la mayoría de las alteraciones que se observan en estos fetos, especialmente de la macrosomía y la hipoglucemia. Según el momento en que aparezcan, vamos a hablar de embriopatía diabética, complicaciones a corto plazo y complicaciones a largo plazo. Dentro de la embriopatía diabética podemos nombrar los abortos y las malformaciones congénitas. En las complicaciones a corto plazo puede aparecer preeclampsia, polidramnios, fetopatía diabética, y esto está compuesto por alteraciones del crecimiento, de la madurez, del metabolismo, sufrimiento y muerte fetal. En cuanto al crecimiento, si bien en pacientes con alteraciones vasculares pueden verse recién nacidos con retardo del crecimiento, lo más característico es la macrosomía. Esto genera además complicaciones intraparto, mayor incidencia de desproporción fetopélvica, periodo de dilatación más prolongado, mayor probabilidad de distocias intraparto y asfixia perinatal.
Además, la maduración pulmonar fetal está retrasada en el hijo de madre diabética por la interferencia de la insulina en la biosíntesis del surfactante pulmonar fetal. La hipoglucemia, por otro lado, es la complicación metabólica más frecuente y se produce generalmente en las primeras 48 horas de vida, aunque en general ocurre en las 3 primeras. Se debe en parte a los altos niveles de insulina producidos por el feto, que consume más glucosa de lo normal, y en parte al déficit de producción de glucosa endógena. Si no es diagnosticada y corregida, puede dejar secuelas irreversibles en órganos vitales como el cerebro. Dentro de las complicaciones a largo plazo, es importante recordar que los hijos de madre diabética tienen mayor riesgo de ser obesos y de presentar diabetes y otras alteraciones metabólicas a futuro. ¿Pero existe algún comportamiento habitual de los valores de glucemia en la diabetes gestacional? Bien, en la primera mitad del embarazo, los altos niveles de estrógeno facilitan la acción insulínica, con disminución de la glucemia basal y aumento de las reservas hepáticas de glucógeno. Generalmente aquí se presentan hipoglucemias. La alteración del metabolismo de los hidratos de carbono es intensa en la segunda mitad del embarazo. En la gestación normal existe una situación de insulinoresistencia compensada por aumento de la secreción de insulina por el páncreas. Cuando este equilibrio no llega a producirse y la cantidad de insulina es menor a la demandada, se entra en diabetes gestacional. En ellas existe mayor resistencia a la hormona y un retraso en la liberación de insulina tras la sobrecarga oral de glucosa. Por todo esto, es indispensable el monitoreo diario de los niveles de glucosa durante toda la gestación en la diabetes gestacional. Se recomiendan al menos 4 controles diarios, ayunas, antes o después de las comidas. Existen situaciones que predisponen a la cetoacidosis diabética, como son las infecciones maternas, la maduración pulmonar fetal con corticoides y, el mayor requerimiento de insulina en la segunda mitad del embarazo. La cetoacidosis se produce si este aumento de los requerimientos no va acompañado de mayor aporte de insulina. Por esto, a veces es necesaria la internación para realizar estos procedimientos bajo estrictas medidas de cuidado, ya que la cetoacidosis genera una alta tasa de mortalidad fetal. Entonces, ¿cómo se programan las visitas? Es fundamental lograr un buen control metabólico durante el embarazo. Una vez efectuado el diagnóstico, la paciente debe iniciar tratamiento en la unidad de diabetes y embarazo, que incluye un equipo multidisciplinario, con el obstetra, el endocrinólogo, la visita al cardiólogo, al nefrólogo, nutricionista. Deben realizar controles cada 2 semanas hasta la semana 32 y luego semanal hasta la internación. Es necesario explicar de manera comprensible en qué consiste la diabetes gestacional y la repercusión sobre su salud y la del feto. Facilitar la dieta óptima para cada gestante. Hay que calcularla según el índice de masa corporal y explicar cómo incorporar esta dieta a sus necesidades familiares y horarios laborales. Además, facilitar y enseñar el uso del glucómetro para el autocontrol de la glucemia. Habitualmente se realizan 3-4 controles diarios, en ayunas y 1 hora después del desayuno, comida y cena. En casos de diabetes gestacional leve, que estén bien controladas con la dieta, se puede pasar a los controles en días alternos. El principal objetivo del control metabólico consiste en mantener la euglucemia, o sea, el buen control metabólico, para evitar complicaciones obstétricas y perinatales sin provocar perjuicios para la salud materna. ¿Y cómo se logra el control metabólico? Hay que seguir las siguientes pautas. Una buena dieta. Las recomendaciones dietéticas son similares a la diabetes pregestacional y el cálculo de la dieta es según el índice de masa corporal.
Por otro lado, ejercicio físico. Sabemos que aumenta el consumo de glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina. En general se aconseja ejercicio aerobio moderado. Por ejemplo, un paseo de 1 hora diaria o caminar 30 minutos después de las comidas. Y si hay alguna contraindicación, se pueden realizar ejercicios con las extremidades superiores o inferiores. Ahora, ¿qué pasa si no logra el control metabólico? Entonces, voy a implementar un tratamiento adicional que es el tratamiento farmacológico. El fármaco de elección es la insulina, ya que no atraviesa la barrera placentaria y demostró una reducción de la morbimortalidad fetal. Los hipoglucemiantes orales, como la metformina, están contraindicados en el embarazo, ya que atraviesan la barrera y se desconocen sus efectos a largo plazo. De todas maneras, hasta el día de hoy continúan en investigación. Bueno, como les dije, el control siempre es con un equipo interdisciplinario. Hay que realizar ecografía morfológica para diagnóstico precoz de malformaciones y ecografía mensual en el tercer trimestre para evaluar placenta, crecimiento fetal, peso fetal y líquido amniótico, principalmente para estudiar y seguir las posibles macrosomías. En cuanto a los controles de la gestante con diabetes pregestacional, vamos a hacer control de cetonuria. El laboratorio de rutina obstétrica debe incluir parámetros para evaluar función renal, orina, uremia, uricemia, creatininemia, lipidograma y urocultivo. Vamos a solicitar una proteinuria de 24 horas en el primer trimestre y de acuerdo a la evolución y criterio médico tendremos que seguirla pidiendo o no. La hemoglobina glicosilada y o la fructosamina pueden ser útiles, aunque su uso también es controversial. Además, estas pacientes deben hacer el control cardiológico, fondo de ojo y control nutricional. Y siempre deben traer la curva de glucemia pre y postprandial para que la vayamos controlando. La finalización del embarazo en la gestante con diabetes gestacional leve, no va a haber diferencias con respecto a la población obstétrica general. En aquellas que se sospeche una diabetes pregestacional no diagnosticada que requieran insulina o presenten un feto grande para la edad gestacional, si tienen un buen control metabólico hay que dejar evolucionar. Se hace una finalización electiva entre las 39 y 40 semanas. Según las condiciones obstétricas se va a decidir la vía de finalización. Cuando hay un mal control, hay que finalizar el embarazo a partir de las 37 semanas o antes si hubieran complicaciones metabólicas o fetales. Cuando el peso fetal por ecografía es mayor a 4 kilos, la finalización será electiva a partir de las 39 semanas. Y cuando es mayor a 4 kilos y medio, va a ser una cesárea electiva a partir de las 39 semanas. Posterior al parto, debemos hacer una reclasificación de las pacientes diabéticas gestacionales entre las 6 y 12 semanas con una P75. Bueno, ahora vamos a pasar a las infecciones urinarias en la embarazada. La realidad es que es la dificultad médica más frecuente con posibilidad de peligro, tanto para la madre como para el feto. Se puede presentar de manera sintomática, y eso es lo que llamamos una bacteriuria asintomática, o puede ser sintomática y manifestarse como una cistitis o una pielonefritis aguda. ¿A qué se deben las infecciones urinarias durante el embarazo? El tracto urinario experimenta un gran cambio en el embarazo. Existe una disminución del tono y de la actividad muscular en la pared del uréter. Esto se traduce en una disminución en el paso de orina
a través del sistema excretor. Aparece además una dilatación del uréter superior y también de los cálices renales, consecuencia de la acción de la progesterona. Además se producen cambios significativos en la pared vesical. Todos estos predisponen al reflujo vesicoureteral. También es posible que sean los cambios en las propiedades físico-químicos de la orina durante el embarazo los que predispongan a la existencia de una bacteriuria y a partir de ella una infección ascendente. La bacteriuria sintomática es la presencia de más de 10 a la 5 unidades formadores de colonia por mililitro en 2 muestras de urocultivos tomados en forma consecutiva con sedimento de orina normal o patológico en pacientes asintomáticos. La incidencia es del 2 al 7%. Pero ¿cómo se hace el diagnóstico en la persona gestante? Bueno, recordemos que el urocultivo lo vamos a pedir siempre en el primer trimestre. Y ahora nos preguntamos, ¿es necesario tratarla? ¿Y cuál es el riesgo de no tratar una bacteriuria sintomática en el embarazo? Bueno, existe evidencia de que la bacteriuria sintomática no tratada durante el embarazo conduce hacia una pielonefritis gravídica, pero además se generan contracciones uterinas e hiperestimulación con riesgo de desencadenar trabajo de parto prematuro. Hay un aumento de la morbilidad perinatal, que esto lleva a nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, retardo de crecimiento intrauterino y secuelas neurológicas. ¿Cuál es el agente más frecuente que ocasiona la bacteriuria sintomática? Sin duda es Escherichia coli, pero además puede estar causada por otros gérmenes como Klebsiella, Enterobacterias, Proteus, Staphylococcus y el Streptococcus galacteae. El otro cuadro que se puede presentar es una infección urinaria baja o cistitis. Se detecta en el 1 a 4% de los embarazos. La mayor prevalencia se detecta en el segundo trimestre. No aumenta el riesgo de pielonefritis, parto prematuro o recién nacido con bajo peso. El espectro etiológico es similar al de la bacteriuria sintomática y el diagnóstico se confirma con urocultivo. La presentación clínica, las pacientes van a presentar disuria, tenesmo vesical y también pueden tener incontinencia. En pacientes con síntomas de cistitis y urocultivo negativo, se debe descartar un síndrome uretral y solicitar la búsqueda de Clamidia trachomatis en el primer chorro de orina o en hisopado cervical. Y en cuanto a la infección urinaria alta o pielonefritis aguda, ocurre en el 2% de las mujeres embarazadas y más del 23% presenta recurrencias a lo largo de la gestación. La paciente se va a presentar con fiebre, dolor lumbar, disuria, náuseas y vómitos. Debido a que estos signos no son patognomónicos, aún en presencia de sedimento urinario patológico, es obligatorio la realización del urocultivo antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Entre un 10 y un 15% de las embarazadas con pielonefritis presentará una bacteriemia, por lo cual se recomienda realizar hemocultivos. Entonces, a modo de resumen, les presentamos este cuadro en donde vemos que tanto la bacteriuria sintomática, la cistitis y la pielonefritis vamos a hacer el diagnóstico con urocultivo y en el caso de que tenga la paciente síntomas de cistitis y el urocultivo venga negativo, es fundamental pensar en una uretritis y estudiar a la Clamidia trachomatis. En cuanto al tratamiento, tanto la bacteriuria sintomática como la cistitis, generalmente el tratamiento antibiótico durante 7 días es suficiente. En cambio, en la pielonefritis aguda vamos a hacer tratamiento antibiótico durante 14 días. La realidad es que el tratamiento debe ser motivo obligado de internación
para el control de la madre y también monitorización y estudio del estado fetal. Es requisito imprescindible comprobar su curación, no solo desde el punto de vista clínico, sino también bacteriológico. Por eso, el seguimiento se realiza con urocultivos mensuales. Y recordar que en el caso de que se registre bacteriuria asintomática, suelen recibir tratamiento antibiótico profiláctico hasta el parto. Y vamos a hablar un segundito del estreptococo beta hemolítico del grupo B. ¿Por qué es importante? Durante las 35 a 37 semanas se realiza a todas las embarazadas el screening para estreptococo beta hemolítico. Consiste en la realización de un hisopado vaginal y perianal para la detección del mismo y así poder prevenir la meningitis neonatal que sea ocasionada por este germen por contagio del bebé durante el parto. Si fuera detectado, es indicador de alto nivel de colonización materna. Este grupo de pacientes, además de recibir tratamiento para la infección urinaria, también deberá recibir profilaxis antibiótica intraparto. Y pasamos ahora al último grupo de enfermedades, que es el grupo de las trombofilias. Es un desorden de la coagulación de la sangre con tendencia a la hipercoagulabilidad. Tiene una tendencia hereditaria o adquirida a la trombosis arterial o venosa. Se pueden clasificar en hereditarias o adquiridas. Dentro de las hereditarias, la más frecuente es el factor 5 de Leiden y dentro de las adquiridas, la más frecuente es el síndrome antifosfolipídico. El embarazo de por sí es una situación protrombótica con tendencia a la hipercoagulabilidad. Aumentan algunos factores de coagulación y disminuyen algunos inhibidores de la coagulación. Entonces, el síndrome antifosfolipídico es un desorden autoinmune, protrombótico e inflamatorio caracterizado por títulos elevados de anticuerpos antifosfolipídicos y por resultados adversos en embarazo para la madre y el feto. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos para síndrome antifosfolipídico? Bueno, los dividimos en criterios clínicos y criterios de laboratorio. Y para poder hacer el diagnóstico, la paciente debe presentar al menos un criterio clínico y uno de laboratorio. Dentro de los criterios clínicos son los antecedentes de trombosis vascular o morbilidad obstétrica en gesta previa. Y aquí tenemos 1 o más episodios de trombosis venosa o arterial, 3 o más abortos antes de las 10 semanas, 1 o más muertes de fetos normales mayores a 10 semanas, 1 o más partos prematuros de menos de 34 semanas en neonatos normales por preeclampsia grave, eclampsia o insuficiencia placentaria. Y por otro lado tenemos los criterios de laboratorio, que es la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Y estos son anticuerpos anticardiolipinas, IgG y o IgM, anticuerpo anti-beta 2 glucoproteína, IgG y o IgM, y anticoagulante lúpico. Y para el criterio de laboratorio necesitamos 2 pruebas positivas medidos fuera del embarazo con al menos 12 semanas de diferencia. ¿Y por qué es importante diagnosticarla? Porque presenta severas complicaciones. Y estas son: en el aborto recurrente, hasta 25% de los abortos recurrentes no explicados por otras causas están asociados a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Puede haber muerte fetal, precedida por retardo de crecimiento, oligoamnios y anormalidades cardíacas, preeclampsia severa, que ocurre entre un 18 y 50% de las pacientes con síndrome antifosfolípido, insuficiencia placentaria, se presenta en el 30% de las pacientes, RCIU, se presenta en el 12% de estas pacientes, parto prematuro, desprendimiento normoplacentario, trombosis materna o arterial o venosa durante todo el embarazo. En el puerperio, el tromboembolismo pulmonar y el stroke
son las complicaciones más temidas. Aquí también puede aparecer el síndrome pulmonar posparto, caracterizado por la presencia de enfermedad pleuropulmonar y cardíaca. La mujer se va a presentar con fiebre, edema pulmonar, hipertensión pulmonar, trastorno de la conducción cardíaca e insuficiencia renal. ¿Y cómo debe ser el seguimiento? Bien, deben ser cuidadosamente controladas durante todo el embarazo, ya que este por sí mismo supone un riesgo adicional para el desarrollo de trombosis arterial y venosa. Estas pacientes son anticoaguladas con heparina de bajo peso molecular y además se les administra aspirina. Deben ser manejadas por un equipo multidisciplinario que comprenda al obstetra, al hematólogo, al ecografista y al genetista. Bueno, aquí terminamos. Muchas gracias.